Hoy te toca una dosis de información acerca de la mediunidad y su origen. La mediunidad es una condición orgánica que todo el mundo puede tener, así como por ejemplo tenemos la facultad para ver, la facultad para oír y la facultad para hablar. La mediunidad es una facultad que permite a la persona comunicarse con el plano espiritual. Esta facultad mediúnica puede manifestarse a través de sueños, de intuiciones, premoniciones, psicografía, psicofonía y efectos físicos, entre otros. Obviamente, hay personas que tienen recursos más amplios en estas manifestaciones, lo que les facilita una más adecuada comunicación. Esta facultad, al igual que todas las demás, necesita ser educada para que se dirija hacia su verdadero objetivo, que es servir de instrumento para la propagación del bien, del amor, del consuelo y de la difusión de las leyes divinas que gobiernan al universo. Pero más allá de emitir juicios sobre su existencia o no, sobre su conveniencia o no, veamos cuál es su origen. Comienzo entonces por explicar varios conceptos que dan discernimiento a este importante referente. El primero de ellos son las dimensiones vibracionales, que nos explican el por qué lo espiritual es invisible a los aparatos de detección científica y por qué el espíritu no puede ser afectado por los fenómenos físicos. La ciencia ve y estudia el cuerpo humano, pero no ve ni puede estudiar al espíritu que lo habita. Y esto sucede porque el cuerpo está hecho de partículas materiales fundamentales como los quarks, los leptones y bosones, entre otros. El cuerpo vibra y existe en la dimensión vibracional material, mientras que el espíritu vibra y existe en la dimensión vibracional espiritual. Por lo tanto, está por fuera de esa realidad física. Sin embargo, ambas dimensiones están radicalmente separadas por sus rangos vibracionales y por ello los científicos no pueden acceder a la realidad espiritual con los medios y métodos de investigación convencionales o tradicionales. Solo a través de la facultad mediúnica es que se puede acceder al mundo espiritual. Tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión material, estas pueden existir en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero hay que comprender que ambas tienen su propia realidad y que son independientes la una de la otra. Los espíritus no ocupan un lugar material ni necesitan de una cavidad especial en el cuerpo físico para encarnar, porque no están dentro de la dimensión material. Por ello no disputan un lugar material para existir. El espíritu encarnado siempre está en la dimensión espiritual y por lo tanto al encarnar lo hace uniéndose a otros componentes espirituales encarnados en las células del cerebro, que son las que le sirven de puente en la comunicación con la materia. El segundo concepto son las vibraciones espirituales, y estas hacen referencia a que todo elemento espiritual, incluido el espíritu, posee dos tipos de vibraciones, las permanentes y las transitorias.
Las primeras son las que produce el espíritu de forma natural, solo por el hecho de existir. Esta es su manifestación de existencia. No son voluntarias y en general son el reflejo de su estado de armonía. Estas vibraciones nos cuentan exactamente de cuál es el estado en que se encuentra el espíritu, su condición natural. Y es importante destacar que estas vibraciones cambian en la medida que cambia el estado del espíritu, como resultado de su propia evolución espiritual. Las segundas son transitorias y constituyen en sí mismo al lenguaje de comunicación de los espíritus. Las vibraciones transitorias son el resultado de la intención consciente del espíritu para poder comunicarse con otros espíritus, y estas llevan implícito un mensaje, una información y una intención, un propósito. El tercer concepto es la encarnación, y esta se refiere al fenómeno por el cual un espíritu se une temporalmente a un cuerpo físico para conducir sus destinos y vivir la experiencia material. Es importante aclarar que el espíritu nunca abandona la dimensión espiritual, así como el cuerpo jamás abandona la dimensión material. El cuerpo humano no solo se forma con base en las instrucciones precisas de los genes del cuerpo, sino que además está controlado por ellos en forma tal que podemos afirmar que el cuerpo es un instrumento de nuestros genes. Los genes, desde su aparición en el escenario de la vida, tienen dos propósitos fundamentales, que son el sobrevivir y el perpetuarse. Así es como los genes se perpetúan de generación en generación, pero para poder lograrlo necesitan dominar al envase que los contiene, al cuerpo físico, y lograr que éste sea exitoso en el escenario de la vida. Para lograrlo requieren de la elaboración de estrategias que le otorguen ventajas selectivas a ese cuerpo, y esto lo logran a través de los instintos. Los genes, aunque materialmente son secuencias de nucleótidos, espiritualmente son gobernados por partículas espirituales encarnadas en ellos mismos. Así que los genes también constituyen un nivel de encarnación. Y a partir de ahora, cuando hable de los genes o de sus propósitos o de sus estrategias, en realidad me estaré refiriendo a las partículas espirituales encarnadas en nuestros genes. Las partículas espirituales, como su nombre lo indica, son apenas una fracción del espíritu completo o del espíritu unidad, y por lo tanto solo poseen una fracción de la inteligencia y nivel de conciencia de éste. Estas poseen un cierto nivel de comprensión del mundo físico en el cual están encarnadas, por eso esto les permite decidir, actuar y dirigir. La vida en nuestro planeta Tierra apareció hace cerca de 4.000 millones de años, un poco más, y durante casi todo este tiempo los genes han dominado y gobernado. Pero resulta que hace unos 2 millones de años apareció en la Tierra un organismo con un cerebro tan sofisticado que condujo a la encarnación de un espíritu unidad, un espíritu completo. Ese organismo fue el Homo, del cual poco después surgiría el Homo sapiens. La aparición del hombre constituyó el mayor de los desafíos para los genes, pues este es un espíritu con inteligencia, con conciencia completa de sí mismo, y con estas maravillosas cualidades fácilmente él podía dominar el cuerpo, haciendo su voluntad y no la de los genes, lo que podía incluir
decisiones que pusieran en riesgo su propia supervivencia, la del cuerpo. Después de todo, recordemos que el cuerpo es como una cárcel para el espíritu donde debe trabajar para su mantenimiento, luchar por su comida, por su abrigo, por una pareja con quien reproducirse y sufrir, por supuesto, los embates de las enfermedades propias del ser humano. Así que para asegurar su dominio sobre el espíritu encarnado, los genes del cuerpo desarrollaron dos sofisticados mecanismos: el estado de confusión y el olvido del pasado. Con el estado de confusión, los genes consiguieron que el espíritu, desde el mismo momento en que empieza la encarnación, quedase sumergido en una especie de sueño profundo, en el cual no puede reconocerse a sí mismo ni darle sentido a las cosas que percibe a su alrededor. Los genes solo le permitirían al espíritu recuperar la conciencia plena de sí mismo cuando éste despertara en el cuerpo físico. De esta forma, los genes lograrían que el espíritu encarnado se enfocase completamente en la vida material a través de su cuerpo físico, y creyendo que él es el cuerpo y que el espíritu encarnado no fuese capaz de reconocerse como espíritu durante la encarnación, y así le impediría despertar de la fantasía de estar viviendo una vida física que no es propia de su naturaleza espiritual. Al crearse el cuerpo, lucharía incansablemente por su supervivencia y la de los genes, por supuesto. Con el olvido del pasado, los genes se asegurarían de que el espíritu no recordase absolutamente nada de su vida espiritual, ni de cualquier experiencia física que haya tenido en otras encarnaciones. Así el espíritu no se distraería en triunfos o en derrotas pasadas, ni añoraría la libertad espiritual de la cual ya ni siquiera tenía conciencia. Para que el espíritu no recordara nada de su pasado, los genes lograron bloquear su memoria de espíritu, que es donde queda almacenado absolutamente cada detalle de lo que el espíritu vive diariamente. Esto lo lograron a través de mecanismos especiales desarrollados en sociedad con el órgano de encarnación del espíritu, que es el cerebro. Puesto que la encarnación del espíritu ocurre a través de una compleja unión vibracional entre este y las partículas espirituales encarnadas en las células del cerebro, fue allí donde ambos mecanismos aparecieron y continúan hoy por hoy su función de control sobre el espíritu encarnado. El olvido del pasado, sin embargo, trajo un problema adicional, porque sin memorias, el espíritu no puede expresar su inteligencia y queda sumido en un estado de estupor permanente, así como sucede con los pacientes de Alzheimer avanzado. El espíritu necesita de sus recuerdos y necesita de sus experiencias, porque estas son como un sustrato esencial para poder entender, decidir y actuar. Así que los genes, utilizando de nuevo a las partículas espirituales encarnadas en las células de su cerebro, crearon una segunda memoria para el espíritu, una memoria temporal asociada a las partículas espirituales encarnadas en las células del cerebro. Este fue un plan perfecto, definitivamente, y una estrategia muy pero muy astuta, pues con esta segunda memoria solo se guardarían los recuerdos de las experiencias de esta vida física y de cuando el espíritu esté despierto en el cuerpo. Con estos dos mecanismos, el estado de confusión y el olvido del pasado, los genes del cuerpo lograron aislar completamente al espíritu de la realidad espiritual, que es su realidad natural de existencia,
obligándolo entonces a enfocarse completamente en la vida física. Fue así como el espíritu, al encarnar, perdió esa capacidad de reconocerse como espíritu y de comunicarse con los otros espíritus. El espíritu quedó completamente sumergido en la realidad material del cuerpo. Surgió entonces la mente, y esta surge como un mediador en el complejo proceso de unir temporalmente un espíritu de la dimensión espiritual con un cuerpo de la dimensión material. La mente es quien logra la mediación de las partículas espirituales encarnadas en las células del cerebro con el resto del cuerpo físico. Podemos decir que la encarnación comienza muy temprano, básicamente en la etapa del desarrollo embrionario, con una señal muy débil que llega al espíritu más afín a ese futuro ser que va a encarnar, informándole que este proceso ya ha comenzado. A medida que el embrión crece y que el cerebro se va desarrollando, esa señal se va tornando más intensa, envolviendo al espíritu, sumergiéndolo en el estado de confusión y bloqueando poco a poco su memoria de espíritu, es decir, activando el segundo mecanismo, el olvido del pasado. Este control sobre el espíritu es posible debido al trabajo integrado de las partículas espirituales encarnadas en las células del cerebro en desarrollo. Es probable que solo se necesite de una cantidad mínima de ellas, trabajando coordinadamente para lograr estos dos efectos, pues se conoce de casos de personas que casi no tienen esta particularidad y aún así son conscientes de sí mismas y son conscientes con ambos mecanismos intactos. Es precisamente esta integración funcional de las partículas espirituales encarnadas en las células del cerebro a lo que llamamos de mente o mente espiritual, que a diferencia del concepto de mente de las ciencias formales que conocemos, la mente espiritual de la teoría espiritual es solo un órgano con funciones de memoria y de control, y es distinto totalmente del espíritu, que es quien constituye el yo consciente o la individualidad que se manifiesta a través del cuerpo con la ayuda de la mente. La mente es un órgano dependiente del cerebro cuya estructura a su vez está bajo el control de los genes, por lo tanto, es también un órgano de control genético que sirve a los propósitos de los genes para dominar y perpetuarse. Tal propósito requiere de un espíritu encarnado totalmente enfocado en la vida física y haciendo todo lo posible por la supervivencia del cuerpo físico. Por lo tanto, un espíritu recordando su pasado espiritual o capaz de reconocerse como espíritu resulta altamente inconveniente para los propósitos de perpetuarse y de dominar de los genes. Por esta razón, la mente, en su proceso evolutiva, termina por desarrollar mecanismos de olvido del pasado y de estado de confusión. Y aunque ambos mecanismos de control contribuyen, como se ha dicho, a borrar temporalmente todo recuerdo de la naturaleza espiritual del espíritu encarnado, es justamente el segundo, el estado de confusión, el que más le impide al espíritu comunicarse de forma clara, directa y natural con los demás espíritus de su realidad espiritual. Y esta es la razón por la cual la mediunidad constituye, digamos que una rara excepción de la mente, porque de alguna manera logra sobrepasar este bloqueo del estado de confusión, así sea de forma parcial, para facilitarle al espíritu encarnado
una comunicación consciente, más o menos clara, con el mundo espiritual del cual hace parte. Una mente con predisposición mediúmnica puede ocurrir a través de dos posibles mecanismos. Primero, que la combinación de genes de la persona con la facultad mediúnica conduzca a la encarnación de partículas espirituales con una capacidad reducida para envolver y aislar al espíritu del mundo espiritual. O, en segundo caso, que la combinación de genes del médium conduzca a la formación de un débil circuito cerebral, responsable de producir el estado de confusión. No se sabe a ciencia cierta cuál de estas dos hipótesis sea la correcta, pero sí que la facultad mediúmnica de la persona se asocia a la herencia genética. La mediunidad es la facultad que posee la mente para permitirle al espíritu encarnado captar e interpretar las vibraciones espirituales, el lenguaje, mientras está despierto en su cuerpo. Y hasta aquí esta dosis. Si te gustó el video, compártelo, haz tus comentarios y, muy importante, inscríbete en mi canal para darle una fuerza a toda esta producción de contenidos con temas para la reflexión, con temas para pensar un poco más allá de todo lo que hasta ahora creemos. Quien te habla es Judith Rodríguez y desde ya te agradezco por permitirme compartir este momento contigo.